as a judge, I'm not supposed to show emotion. In the 22 years I ever have. This is one of the worst things I've ever seen. ¿Qué sucede cuando el sistema de justicia dirige todo su peso sobre un niño? Algunos no tenían edad suficiente para votar, pero fueron sentenciados como criminales habituales. Fue un caso que atrajo la atención nacional. Este joven de 15 años fue disparado y asesinado en el condado de Marion. De crímenes retorcidos a drama en la sala de justicia. Nos adentramos en los casos más inquietantes de menores, enfrentando el castigo final. ¿Eran malvados sin posibilidad de redención o simplemente niños perdidos? Querrás ver cada caso antes de responder. ¿Qué tan joven es demasiado joven para la sentencia definitiva? Cada uno de estos asesinatos fue un acto deliberado y planificado. Por lo tanto, este panel considera que la pena de muerte es adecuada, debe ser y se otorga por cada uno de los 4 asesinatos cometidos por el acusado. Krista Pike. Dicen que el mal tiene un rostro, pero nadie espera que se vea como una adolescente. La joven en tu pantalla no solo enfrenta cargos, está confrontando el oscuro legado de lo que se convirtió. En una fría noche de enero de 1995, Krista Pike, de 18 años, entró en el bosque de Knoxville, Tennessee, llevando más que solo furia adolescente. Llevaba intención y lo que planeaba hacer dejaría una mancha en la historia del pueblo. En ese momento, formaba parte de un programa de capacitación laboral donde se cruzó con 2 personas que pronto se convertirían en cómplices, su novio, Tadaril Chip, y su amiga, Shadala Peterson. Su objetivo era Colleen Slemmer, una compañera de entrenamiento de solo 19 años que había sido marcada para morir sin saberlo. Krista creía que Colleen estaba tratando de quitarle a su novio. Si era cierto o no, no importaba, porque en la mente de Krista, eso era guerra. Bajo el pretexto de resolver la tensión, Krista y su grupo invitaron a Colleen a dar un paseo nocturno cerca de la Universidad de Tennessee. No era una charla de paz, era una trampa. En un claro oscuro del bosque, la inseguridad adolescente se transformó en algo más cruel. Atacaron primero con puños, luego con piedras y finalmente con un cúter. Pero no terminó ahí. Tallaron un pentagrama en el pecho de Colleen mientras aún estaba consciente, sus gritos resonando entre los árboles. Durante más de 30 minutos, Colleen luchó por sobrevivir. Krista terminó con todo al aplastar su cráneo con un trozo de asfalto. Luego guardó un pedazo del hueso como recuerdo. Cuando la policía la arrestó días después, Krista no se derrumbó, no dudó. Su confesión fue sin emoción, directa y detallada. Sabía exactamente lo que había hecho. En el tribunal, los fiscales pintaron el cuadro completo, la planificación, la crueldad, la jactancia que siguió. Esto no fue un impulso, fue una ejecución. El jurado lo vio claramente. En 1996, fue sentenciada a muerte por electrocución, convirtiéndose en la mujer más joven en el corredor de la muerte de Tennessee. Pero la historia no termina ahí, porque 16 años después, en Florida, otra adolescente escribiría su propio capítulo en sangre. Un asesinato sin cuchillo, sin pistola, solo gasolina y un fósforo. ¿Venganza? Tal vez, o quizás algo mucho peor. Michael Bargo. ¿Alguna vez has oído hablar de un asesinato tan cruel, tan calculado, que se sintió menos como furia y más como un trabajo de sicario? Eso fue en abril de 2011, en las tranquilas calles de Summerfield, Florida, un lugar donde el drama usualmente significaba rupturas de secundaria, no bolsas para cadáveres. En el centro de todo estaba Michael Bargo, de 18 años, un chico con cuentas pendientes y el suficiente encanto para convertir su venganza en un plan que otros estaban dispuestos a seguir. Su objetivo, el motivo, un enredo de rupturas, traición y un triángulo amoroso que se convirtió en obsesión. Michael no podía dejarlo pasar, ni a la chica, ni los insultos, ni el orgullo herido. Así que en lugar de alejarse, se aferró y construyó un plan tan metódico que no solo gritaba venganza, susurraba borrado. No estaba solo. Involucró a su novia actual, Charlie Ellie, su amigo Kyle Hooper, Justin Soto, el músculo, y James Havens, el conductor y encargado de la limpieza. Juntos, convirtieron la casa de Ellie en una trampa. Sead fue atraído con la promesa de una conversación, tal vez incluso una tregua, pero en el momento en que entró, la puerta bien podría haberse cerrado de golpe sobre su vida. La emboscada no fue rápida ni misericordiosa. Fue golpeado con un bate de madera, disparado 3 veces y metido en un saco de dormir. Sacaron un arma, simplemente le dieron 3 veces. Pero la crueldad no se detuvo ahí. Michael ordenó que el cuerpo fuera quemado en el patio trasero, reduciendo lo que quedaba a huesos y cenizas. Quemaron lo que quedaba y tiraron las cenizas en una cantera como basura. En el juicio, Michael intentó hacerse el fantasma, negó, desvió, pero no funcionó. And your girlfriend of 1.5 years, Kristen, misunderstood you and thought you said, I shot a kid. Somebody got shot with my gun. Right. But that's not what she says. I never told her I shot somebody. Okay, that's what I'm saying. She misunderstood what you said. Yeah. Okay. Sus amigos cedieron y las pruebas se acumularon. Mensajes de texto, confesiones, fragmentos de hueso quemados. La parte más inquietante,
Vargo nunca mostró una pizca de arrepentimiento. Luego, en 2013, un jurado de Florida emitió su veredicto: muerte. Con solo 21 años, Vargo se convirtió en la persona más joven en el corredor de la muerte del estado. El resto de su grupo recibió cadenas perpetuas, sus años de adolescencia cambiados por muros de prisión de los que nunca crecerían. Pero si crees que ahí termina la oscuridad adolescente, espera a conocer a la siguiente. Porque su venganza no necesitó un fuego, vino envuelta en una sonrisa. Austin Myers. Lo llamó una reunión, pero a lo que Justin Buck entró fue a una emboscada. En enero de 2014 en Waynesville, Ohio, Austin Myers, de 19 años, invitó a su viejo amigo. Solo 2 adolescentes poniéndose al día. Al menos así sonaba. Pero detrás de los mensajes casuales y las sonrisas amistosas había un plan empapado de codicia. Austin creía que el padrastro de Justin guardaba miles en una caja fuerte, y ese dinero se convirtió en el motivo. Con la ayuda de otro amigo, Timothy Mosley, puso todo en marcha. ¿El plan? Matar a Justin silenciosamente, robar el dinero y desaparecer. Trajeron un garrote casero, algo que pensaron no dejaría rastro. Pero cuando Justin entró en su propia casa, las cosas no salieron tan bien como esperaban. Él se defendió, y el trabajo limpio y silencioso se volvió caótico en segundos. Myers notificó a Mosley que el alambre estaba sobre la barbilla de Buck en lugar de alrededor de su cuello. Mosley entró en pánico y buscó un cuchillo guardado en sus pantalones cortos de carga. Lo que siguió fue brutal. Justin fue apuñalado 21 veces. Cuando se desplomó, Austin disparó 2 tiros solo para asegurarse de que no se moviera. Los chicos envolvieron el cuerpo en una manta, lo arrojaron en un campo remoto y se apresuraron a irse con la caja fuerte, solo para encontrarla casi vacía. Toda esa sangre por casi nada. De vuelta en la estación, Austin se quebró rápidamente. Intentó cambiar la historia, diciendo que Timothy actuó solo y que él solo se quedó mirando. Pero esa mentira no duró. La declaración de Timothy y un cuaderno escrito a mano que Austin tenía contaron una historia diferente. En el tribunal, la verdad cayó como un martillo. Los padres de Justin escucharon las últimas palabras que Austin tenía que decir y enfrentaron al chico que una vez recibieron en su hogar. ¿La disculpa de Austin? Demasiado poco, demasiado tarde. El jurado no se inmutó. A Austin se le impuso la pena de muerte, mientras que Mosley, debido a su acuerdo de culpabilidad, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con solo 19 años, Austin Myers se convirtió en la persona más joven en el corredor de la muerte de Ohio en ese momento. Pero si la traición ardió aquí, lo que sucedió después en Parkland, Florida, no fue solo personal, fue nacional, y dejó una mancha que nadie pudo borrar. Nicholas Cruz. ¿Alguna vez has visto a un adolescente que parece desvanecerse en el fondo? Como si la vida se moviera a su alrededor, no con él. Postura encorvada, ojos vacíos, un silencio que no parece tímido, parece extraño. Nicholas Cruz era ese tipo de chico, el que preocupaba a los maestros pero nunca lograban realmente alcanzar, el que ponía nerviosa a la gente sin saber exactamente por qué. Siempre solo, enojado y en espiral, pero escondiéndolo detrás de la cara de otro inadaptado de secundaria. No te equivoques, Cruz no estaba perdido, estaba construyendo algo, y lo que estaba construyendo se convertiría en una pesadilla nacional. En escalofriantes diarios de video, él hablaba directamente a la cámara no como una confesión, sino como una profecía. Voy a ser el próximo atacante escolar de 2018, dijo con una misteriosa calma. Me llamo Nick y voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. Mi objetivo es al menos 20 personas con un rifle AR-15 y... En otro clip, advirtió, va a ser un gran evento. En ese momento, nadie lo tomó en serio y nadie lo detuvo. Luego vino el día de San Valentín. Mientras otros adolescentes sostenían rosas y dulces, Cruz entró en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas no con un regalo, sino con un fusil AR-15. El primer disparo rompió el silencio. El segundo hizo que los cuerpos se agitaran. Se escucharon gritos en todas direcciones. Los escritorios se volcaron. Y así, como si nada, el día de San Valentín se volvió amargo. Algunos estudiantes nunca llegaron a cubrirse. En menos de 10 minutos, 14 estudiantes y 3 miembros del personal habían muerto, incluido Scott Bagel, un maestro que protegió a sus estudiantes con su propio cuerpo. Pero Cruz no salió corriendo en pánico. Se mezcló con la multitud que huía, caminó hacia un subway y pidió tranquilamente una bebida como si nada hubiera pasado. Pronto, los testigos comenzaron a hablar y Cruz fue arrestado. Cuando la policía lo alcanzó, habló de demonios y voces. What's going on? What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Voices and demons? Where's the voices? ¿Estaba delirando o solo actuando? El mundo observó. En el año 2022, su juicio se desarrolló como un ajuste de cuentas nacional. Los fiscales mostraron las grabaciones. Los sobrevivientes revivieron su peor día. Los padres afligidos se enfrentaron al chico que convirtió a sus hijos en recuerdos. Un padre testificó sobre ver las imágenes de los últimos momentos de su hija. Un maestro, temblando en el estrado, lo llamó un monstruo, y sin embargo, el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre la pena de muerte.
En su lugar, Cruz fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un veredicto que dividió a la nación por la mitad. ¿Fue esto misericordia o un error? Dejó más preguntas que respuestas, y justo cuando la nación comenzaba a respirar de nuevo, otro tiroteo escolar sacudió Colorado en 2019. Pero esta vez, el foco de atención no solo cayó sobre el atacante, sino sobre un adolescente que corrió hacia el peligro como un superhéroe. Lo que sucedió después fue o bien un valor puro o un error fatal. Si historias como esta te hacen detenerte y pensar, dale al botón de me gusta para ayudar a que más personas vean la verdad detrás de estas tragedias. Alec McKinney. El 7 de mayo de 2019, Alec McKinney, de 16 años, y su amigo, Devon Erickson, rompieron la calma en la STEM School Highlands Ranch en Colorado. La mañana comenzó como cualquier otra, pero dentro de la mente de Alec no era nada ordinario. Bajo su exterior tranquilo había una tormenta de resentimiento, angustia mental y un impulso de hacer que otros sintieran el dolor que él no podía sacudirse. Los dos se deslizaron en un aula llevando pistolas robadas de la casa de Erickson. Segundos después, el caos estalló. Los estudiantes se escondieron con miedo, las sillas cayeron al suelo y el aire se llenó de gritos. En medio de todo, Kendrick Castillo, de 18 años, no huyó, se lanzó. Se abalanzó sobre McKinney en un intento desesperado por detener el derramamiento de sangre. Un disparo, eso fue todo lo que se necesitó. El acto de valentía de Kendrick le costó la vida a solo días de la graduación. 8 estudiantes más fueron alcanzados antes de que los compañeros redujeran al tirador. La masacre podría haber sido peor. Una vez arrestado, la historia de McKinney comenzó a desarrollarse. Un adolescente lidiando con su identidad, enfrentando problemas de salud mental y sintiéndose aplastado por años de acoso. Pero ninguna cantidad de dificultades podía explicar sus acciones. Dejó mensajes, notas e intenciones. Esto es para mostrar que no fue una decisión impulsiva. Fue pensada, planificada y ejecutada. En 2020, fue juzgado. La sala del tribunal estaba tensa, ojos húmedos de dolor, mientras los padres de Kendrick enfrentaban a quien había quitado la vida a su hijo. Sus palabras no se contuvieron. Lo llamaron lo que creían que era, un ladrón de inocencia y un destructor de futuros. McKinney fue sentenciado a cadena perpetua, elegible para libertad condicional después de 40 años. ¿Un veredicto duro o justo? Ese debate aún persiste. Su nombre ahora vive en los archivos de justicia juvenil, pero el nombre de Kendrick vive en los corazones. Uno eligió la destrucción, el otro eligió proteger a otros con su propio cuerpo. Pero justo cuando pensabas que no podía ser más perturbador, en 2021, Florida fue testigo de algo aún más frío. Un chico de 14 años con un cuchillo y absolutamente sin rastro de remordimiento, Aidan Fucci. Imagina tener 14 años y planear algo tan perturbador que dejaría a todo un país sin palabras. Eso es lo que sucedió con Aidan Fucci, quien no solo cruzó una línea, la borró por completo. Era la madrugada del Día de la Madre de 2021, en un tranquilo vecindario del condado de St. John's, en Florida. Mientras la mayoría de las familias dormían, Aidan caminaba con su compañera de clase, Tristin Bailey, de 13 años, hacia un área boscosa cerca de sus casas. Lo que siguió no fue un accidente ni una pelea, fue una emboscada. Aidan apuñaló a Tristin no una vez, ni dos, sino 114 veces. Casi la mitad de esas heridas fueron defensivas, lo que significa que ella luchó con fuerza, pero no terminó ahí. Lo que estremeció al país fue lo que Aidan hizo después. Sentado en la parte trasera de un coche de policía, sacó su teléfono y grabó un video en Snapchat sonriendo con burla, diciendo: «Nos estamos divirtiendo en un coche de policía», mientras el cuerpo de Tristin aún estaba siendo buscado en el bosque, y empeoró cuando su madre fue captada por las cámaras de vigilancia tratando de limpiar la sangre de sus jeans. Todo se estaba desmoronando rápidamente. Cuando la policía finalmente obtuvo su confesión, fue fría, sin lágrimas, sin remordimientos. Les dijo que había estado pensando en matar a alguien, y Tristin simplemente resultó ser la que eligió. El juicio en 2023 fue insoportable de ver. Las imágenes de vigilancia los mostraban caminando juntos hacia el bosque. Solo uno regresó. La hermana de Tristin se paró en la corte sosteniendo un frasco de vidrio lleno con 114 pequeñas piedras. Cada una, dijo ella, representaba una puñalada. Su voz se quebró al preguntar: ¿gritó? ¿Lloró? El juez no se contuvo. Lo llamó el caso más perturbador que había visto y le dio a Fucci una sentencia de cadena perpetua, sin libertad condicional, sin segunda oportunidad. Incluso ahora, Aidan está encerrado en un centro juvenil de Florida, esperando mientras sus apelaciones se prolongan, pero ninguna apelación puede traer de vuelta a Tristin. La pregunta aún persiste como humo en el aire. ¿Fue esto el resultado de la maldad pura o algo que podría haberse detenido? La madre de Aidan fue acusada de manipulación de pruebas por intentar lavar la mancha de sangre. Mientras la madre de Aidan pensaba que podía borrar las pruebas, lo que sucedió después en Carolina del Sur dejó una mancha que nadie pudo borrar. Dylan Roof se sentó en la iglesia tranquilamente, educado, e incluso se quedó durante las oraciones como si perteneciera. Pero por dentro, algo podrido estaba esperando para explotar. En junio de 2015, Dylan Roof, de 21 años, entró en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel, en Charleston, Carolina del Sur. Era una de las iglesias negras más antiguas de Estados Unidos. Dentro, las puertas estaban abiertas, y un grupo de estudio bíblico lo recibió sin dudar.
Le ofrecieron amabilidad, sin saber que estaban dejando que el odio se sentara entre ellos. Durante casi una hora, Ruff se quedó quieto, observando, escuchando, mezclándose. Pero él no estaba allí por la palabra, ya había escrito la suya. Meses antes, había publicado un manifiesto lleno de odio en línea, lleno de creencias retorcidas y planes para destrozar el país, y luego hizo su movimiento. Sacó una Glock calibre 45 y convirtió una sala pacífica en una escena de horror. 9 feligreses fueron abatidos a tiros. Cada disparo fue deliberado. Entre las víctimas estaba el pastor Clementa Pinckney, un senador estatal y padre. La víctima de mayor edad tenía 87 años. La más joven tenía solo 26. Algunos murieron con sus Biblias aún en la mano. Ruff no huyó lejos. Al día siguiente, la policía lo atrapó en Carolina del Norte. Su confesión fue fría y plana. Dijo que esperaba que eso iniciara algo más grande, algún tipo de levantamiento, pero no fue así. En cambio, puso a una nación de rodillas. En 2017, la sala del Tribunal Federal se desbordó de dolor. Los sobrevivientes describieron cómo veían caer a sus seres queridos, las familias hablaron entre lágrimas, y Dylan, él no mostró arrepentimiento, ni una palabra de disculpa, ni siquiera un atisbo de remordimiento. El jurado no dudó. Le impusieron la pena de muerte. A partir de 2025, todavía está encerrado en Terre-Haute, Indiana, su nombre vinculado a una de las noches más oscuras en la memoria reciente. ¿Qué hace que alguien tan joven esté tan consumido por el odio? ¿Fue ideología? ¿Aislamiento? ¿O algo más frío que cualquiera de los dos? Sea lo que sea, dejó una cicatriz que no ha sanado, y un silencio que aún persiste dentro de esa iglesia. Pero el silencio no duraría, porque lo que sucedió después en Florida fue más ruidoso, más sangriento e incluso más difícil de entender. Marlin Joseph. El hombre en tu pantalla es Marlin Joseph. Disparó a una niña de 11 años en medio de la calle, y luego desapareció como si nada. Pero, ¿cómo se convirtió un joven de repente en un asesino a sangre fría? Era el día después de Navidad en 2017 en Cocoa, Florida. Los niños todavía jugaban con juguetes nuevos, las casas aún brillaban con luces, pero detrás de una puerta, algo frío y violento se estaba gestando. Marlin Joseph, de solo 29 años, entró en la casa de Carla Lariz Joseph. Era una madre soltera criando a sus 2 hijas. Su hija menor, Kira Inglet, de 11 años, había tenido una pequeña discusión con la hija de Joseph. Esto es algo insignificante que la mayoría de los padres habrían ignorado. Pero no Marlin. En cambio, trajo un arma. Entró, apuntó y disparó a Carla en la cabeza. Kira lo vio todo y salió corriendo descalza, gritando en la calle. Él la persiguió y le disparó 5 veces. Joseph desapareció, y durante 5 días, el pueblo contuvo la respiración. Helicópteros sobrevolaban, las escuelas reforzaron la seguridad, y su propia madre, temblando de dolor, le suplicó en televisión en vivo que se entregara. Pero no lo hizo. Cuando la policía finalmente lo encontró escondido dentro de un apartamento, el arma también estaba allí. No hay lugar para la duda. Durante el juicio, los fiscales expusieron cada detalle doloroso. La muerte repentina de Carla, los pasos finales de Kira, la calle donde todo terminó. Joseph no dijo nada en el tribunal. No hubo disculpas, ni siquiera una mirada a la familia que destruyó. El jurado no tardó mucho. Lo sentenciaron a muerte en 2020, y aún la gente pregunta, ¿qué se rompe en alguien para hacer esto? ¿Fue rabia? ¿Fue orgullo retorcido? Cualquiera que fuera la razón, no solo mató a 2 personas, rompió los corazones de todos los que escucharon sus nombres. La angustia no terminó con las víctimas de Marlin Joseph. Se remonta décadas atrás a otro caso, uno que aún persigue a Luisiana. Antes de Joseph, hubo un adolescente que pagó con su vida por una elección trágica. Comparte esto con tus amigos, porque historias como estas merecen ser escuchadas, recordadas y nunca repetidas. Dalton Prejean. Tenía solo 17 años cuando una sola decisión en una pegajosa noche de Luisiana lo cambió todo. Su vida, una familia y la ley misma. Dalton Prejean no era un criminal notorio. No era conocido por la policía ni temido por su comunidad. Era un adolescente problemático, negro, empobrecido, con discapacidad intelectual y cargando años de trauma que a nadie le había importado desentrañar. Pero todo eso se desvaneció en el fondo en una noche fatídica de 1977. Comenzó con luces intermitentes y una parada de tráfico rutinaria. El patrullero estatal Donald Cleveland se acercó al coche, probablemente esperando nada más que una advertencia o una multa. Pero cuando el patrullero se acercó, Prejean entró en pánico. En un instante de miedo, o tal vez algo más profundo se agitó en él, alcanzó un revólver que había escondido. Un disparo resonó, atravesó el pecho de Cleveland, y así, el agente yacía muerto al borde de la carretera, y el destino de un adolescente quedó sellado. Prejean huyó en la noche, pero no por mucho tiempo. Días después, la policía lo alcanzó. Su confesión no vino con excusas, solo fragmentos de una vida rota. La sala del tribunal en el distrito de Lafayette estaba tensa. Los fiscales presionaron con fuerza. No solo querían una condena, querían venganza. Pintaron a Prejean como alguien sin remordimientos, peligroso, más allá de la salvación. Su defensa contó una historia diferente. Un niño fallado por cada sistema destinado a protegerlo. Pero el jurado no se inmutó. Con solo 18 años, Dalton Prejean fue condenado a muerte.
A medida que pasaron los años, se presentaron apelaciones que fueron denegadas, y el 18 de mayo de 1990 fue atado a la silla eléctrica. ¿Podrían su edad y discapacidad mental haber cambiado el resultado? ¿El sistema ejecutó a un chico que nunca tuvo una oportunidad? Hasta el día de hoy, su caso todavía resuena en debates legales y círculos de derechos civiles. ¿Fue justicia o un trágico fracaso que se escondía detrás? Pero la justicia estaba a punto de enfrentar otra prueba, porque en 1984 la condena de un adolescente sacudiría todo, especialmente la cuestión de si se había castigado a la persona correcta, Rubén Cantú. ¿Qué pasaría si el sistema de justicia se equivocó por completo y un adolescente inocente pagó con su vida? Una noche de noviembre de 1984, San Antonio, Texas fue testigo de un robo que salió mal. Se escucharon disparos en un sitio de construcción, dejando a un hombre muerto y a otro aferrándose a la vida. Rubén Cantú, un joven de 17 años de un barrio difícil con una reputación de problemas, de repente se encontró en el centro de todo. La policía dijo que él fue quien apretó el gatillo, pero casi todo sobre este caso se sintió inestable desde el principio. Lo único que vinculaba a Rubén con el crimen era un solo testigo, Juan Moreno. Siendo él mismo solo un adolescente, afirmó que Rubén fue el tirador. Pero no había huellas dactilares, ni arma homicida, ni evidencia forense que conectara a Cantú con la escena, nada más que las palabras de Moreno. Y aún así, eso fue suficiente. A pesar de mantener que ni siquiera estaba allí, Rubén fue condenado y sentenciado a muerte solo un año después. Tenía 18 años cuando el martillo cayó. El caso se cerró, pero no por mucho tiempo. Años después de la ejecución de Rubén en 1993, algo surgió. Juan Moreno se presentó de nuevo, esta vez con una historia diferente. Dijo que había sido presionado por la policía, asustado para señalar a Cantú. Incluso David Garza, el supuesto cómplice de Rubén en el crimen, admitió que Rubén no fue el tirador. Dos voces clave, ambas silenciadas demasiado tarde. Para entonces, ya había terminado. Rubén ya había muerto por inyección letal. Rubén no era un asesino. Era un adolescente atrapado en la tormenta perfecta de prejuicio racial, un sistema legal roto y el tipo de presión que aplasta la verdad. Así que ahora nos queda un pensamiento aterrador. Si Rubén Cantú no era culpable, ¿ejecutó el estado de Texas a un niño inocente? Y justo cuando piensas que el sistema no podría ser más retorcido, espera a escuchar sobre el adolescente en 1986 en Oklahoma que afirmó que el diablo lo hizo hacerlo. ¿Estaba poseído o solo jugando el juego mental definitivo? Sean Sellers. Dijo que el diablo lo hizo hacerlo, pero ¿qué realmente poseyó a Sean Sellers esa noche? En 1985, la ciudad de Oklahoma fue el escenario de un crimen tan escalofriante que todavía parece algo que solo podría suceder en las películas. Sean, de 16 años, se deslizó por su casa justo después de la medianoche, descalzo y vestido solo con su ropa interior, no por miedo, sino para evitar mancharse de sangre. Silenciosamente, apuntó con un 44 Magnum a su madre y padrastro dormidos y apretó el gatillo. Pero este no fue su primero. Meses antes, Sean había entrado en una tienda de conveniencia y disparado a un empleado, Robert Bauer, al estilo de una ejecución. No había un motivo claro y no había emoción involucrada. Cuando finalmente lo atraparon, Sean no huyó ni resistió. En cambio, les dijo tranquilamente a los investigadores que Satanás había tomado el control, que estaba poseído. Lo que hizo esta confesión aún más perturbadora fue su manera de expresarlo. Habló sobre los asesinatos como alguien que podría recordar un sueño extraño, desapegado, sin emociones, como si la violencia no fuera real, pero lo era. En el juicio, los fiscales no compraron la historia de la posesión. Pintaron a Sean como un asesino a sangre fría que usó el satanismo como escudo. Su equipo de defensa, por otro lado, señaló su edad, estado mental inestable y fascinación por los juegos de rol que difuminaban la fantasía y la realidad. Pero el jurado no se dejó influenciar. Con solo 17 años, fue condenado a muerte. En prisión, Sean volvió a ser noticia, esta vez afirmando haber encontrado a Dios. Renunció al satanismo y abrazó el cristianismo, escribiendo cartas, dando entrevistas y pidiendo clemencia. Pero su pasado era demasiado pesado. El Estado se negó a conmutar la sentencia. El 4 de febrero de 1999, Sean Sellers fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron una advertencia a otros para que no siguieran el camino que él eligió. Por inquietante que sea este caso, palidece en comparación con el siguiente caso. Involucra a un adolescente cuya retorcida historia de amor terminó en traición, sangre y uno de los casos de asesinato más inquietantes de Virginia, Douglas Christopher Thomas. Dicen que el amor hace que la gente haga locuras, pero ¿y si ese amor es una mentira y el precio son 2 vidas? En un pueblo de Virginia, en noviembre de 1990, Douglas Christopher Thomas, de 17 años, salió en plena noche, escopeta en mano, completamente convencido de que estaba luchando por su relación. Pero no solo estaba entrando en la casa de su novia, estaba caminando directamente hacia una trampa. Jessica Weissman tenía solo 14 años, pero lo que le faltaba en edad lo compensaba con manipulación. Sus padres no aprobaban a Douglas, así que ella escribió cartas, página tras página, instándolo a arreglarlo. Y Douglas, joven y enamorado, escuchó. Entró por una ventana de la casa de los Weissman como un ladrón en un drama adolescente. Pero esto no era una rebelión inofensiva.
James y Kathy Weissman estaban dormidos cuando Douglas apretó el gatillo. Primero mató a James, el padre de Jessica. Disparó a Kathy una vez, pero ella no murió de inmediato. Jessica instó a Douglas a terminar lo que había comenzado. Apretó el gatillo una vez más y Kathy ya no estaba. Jessica interpretó su papel a la perfección, lágrimas, desamor, todo. Por un momento, ella engañó a todo el pueblo, pero la verdad tiene una forma de filtrarse a través de la tinta. Los investigadores encontraron las cartas que contenían sus palabras y plan. Thomas fue arrestado y no huyó de lo que hizo. Incluso intentó proteger a Jessica, asumiendo toda la culpa. Pero el tribunal no compró el acto de Romeo y Julieta. En 1991, el juicio atrajo la atención nacional. Jessica recibió 7 años. Douglas recibió una sentencia de muerte. Mientras estaba en el corredor de la muerte, su lealtad hacia ella nunca se quebró, ni una sola vez. Pero mientras ella se desvanecía en una vida tranquila después de su liberación, el destino de Douglas permaneció sellado. El 10 de enero del año 2000, con solo 27 años, fue ejecutado por inyección letal. Para seguir descubriendo historias como esta, presiona ese botón de suscripción y mantente al tanto de sucesos similares. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.